Me permiten, avancemos por favor, voy a presentar a los invitados de hoy. Nos acompaña Alberto Scarabelli, expresidente de la Junta Nacional de Drogas, que ya es sabido, en su momento se pronunció muy en contra, ¿no?, de esta ley. Y también nos acompaña Bruno Calleros, que es activista del movimiento por la liberalización del cannabis. A ver, recién viste que Álvaro Unchay mencionaba, por ejemplo, uno de los tantos links desde donde se promueve el uso beneficioso para la salud de la marihuana, al punto de que se tira la frase de que cura el cáncer. Bueno, a ver, ¿dónde están ubicados ustedes que obviamente entienden del tema e investigan sobre el tema? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de participar. Se han dicho muchas cosas y varias de ellas me parece que con falta de información. Yo he visto eso que él dice, pero también he visto cosas bastante más serias como el usar la marihuana para los ataques epilépticos recurrentes de los niños menores. Marihuana determinada, existe el THC, que es el principio activo más usado como recreacional, y el principio activo del CBD, que es el más medicinal. Entonces también hay que empezar a separar los tantos de qué es una marihuana y cuál es la otra. Claro. Existe la marihuana basura, que es la marihuana del narcotráfico, que tiene toda clase de contaminantes. Uno se fuma hasta bichos muertos. ¿Y eso se erradicaría con la reglamentación de esta ley? Veremos. Nadie puede... Futurología, nadie hace. El tema del autocultivo, nosotros somos responsables del primer manual de autocultivo que se imprimió en este país mucho antes que saliera la calle Pou, ¿verdad? Y en la tapa del manual decía: contra el narcotráfico, cultivar tus derechos. Pero no estaba permitido. ¿Verdad? Sí, era un acto de rebeldía, si querés. No, también, pero era ilegal lo que te quería decir. El movimiento lo que hace es representar a los usuarios. Y lo más importante acá es descriminalizar al usuario. Pero ¿usuarios de cuáles hablamos? ¿De los usuarios desde el punto de vista medicinal o recreativo? Todos. Todos en general. Todos en general, porque las únicas vías de acceso que se daban, eran vías ilegales. O sea, uno debía de cometer un delito para poder acceder a algo que era un consumo legalizado hace 40 años en este país. Sí. Entonces, ¿qué caminos y qué mecanismos usamos para descriminalizar al usuario? No reivindicando el consumo de ninguna droga, de ninguna sustancia, sino atacando un problema real, una existencia real de decenas de miles de usuarios de una sustancia que va a existir más allá de las voluntades de los que quieran. Ese es el lío. Y hay muchas cosas que hacen mal en la sociedad. Entonces son discusiones diferentes, lo que hace mal y cómo la sociedad se organiza para lograr darle control y darle una cobertura. Entonces lo primero es la salud de las personas. Y lo más lógico era decir, bueno, controlemos la calidad del producto. ¿Qué es lo que están usando? Y así el autocultivo, como la piedra angular. Después todo lo demás vino después. Bien. ¿Por qué no lo ve así, Scarabelli? Digo, primero dejar claro de que estamos en un hecho consumado, ¿verdad? Es decir, el gran desafío en este momento es la reglamentación. ¿Cómo reglamentarlo? Y el gran desafío de la reglamentación es el artículo 1 de la ley, que habla de prevenir el riesgo y reducir el daño. Este es el gran desafío, porque una cosa es proyectar el viaje a Marte y la colonización de la Luna, y el otro es cómo se aterriza, a partir de qué instrumentos, cómo se cumple, cómo se lleva adelante. El desafío que tiene el Poder Ejecutivo en este momento es gigantesco por varias razones. Bien. Primero, por la falta de precedentes; segundo, por la naturaleza del tema; tercero, por el periodo de gobierno en cuanto al avance del tiempo político; y cuarto, por el tema internacional; y quinto, la base de todo esto es la protección de la comunidad. Bien. Creo que ahí está la clave de este análisis para el siguiente bloque, ¿les parece? Pero, ¿este artículo representa para usted, Scarabelli, un punto de partida ya de conflicto o de desafío? Digo porque pone a quien tiene que reglamentar, luego ejecutar, controlar, una carga pesadísima. Digo. Hay dos expresiones muy claras, que uno es la reducción del daño, es decir, que se parte de la base del daño, en el uso abusivo, y por el otro, la percepción del riesgo, que debe ser fomentada a través de la educación. Es decir, lo que uno ha percibido, la Academia Nacional de Medicina tuvo un evento formidable en octubre, donde vinieron expertos de todo el mundo sobre este tema. La argumentación en pro y en contra creo que está abundantemente dada. Personalmente incluso lo hemos hecho muchas veces. A mí me gustaría mucho partir de dos principios. Primero, que dado que la ley está,
Ahora hay que ver qué se va a hacer con la reglamentación, porque el desmadre de la reglamentación puede ir en contra incluso de las mejores intenciones, que descarto, de la promoción de la propia norma. Y por otro lado, ver cómo va a ser el tejido protector, la red protectora, para las situaciones que salgan del cauce normal y que requiere desarrollo de centros de atención, promoción de educación y de información. No es nuevo este tema. Recuerdo que el presidente Jorge Valle habló de este tema y luego no lo llevó adelante. Y ya en aquel momento dijimos que estaba golpeando una línea de protección casi invisible, sobre todo los muchachos más jovencitos. Luego vino este segundo tema, ¿verdad?, en el que ya se institucionalizó. A partir de ahora dice muy bien la ley, que yo creo que es lo más rescatable de la ley. Es muy bien, nosotros aprobamos una ley, dice el legislador, con sus luces y con sus sombras. Pero el uso abusivo de esta sustancia requiere que se tenga en cuenta el daño y cómo se minimiza el riesgo. Y ese yo creo que tiene que ser el gran desafío, porque si ya se expidió la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad de Psiquiatría, las organizaciones mundiales, ya está. Esta ahora es una decisión de cómo se lleva adelante. Y yo, sinceramente, pasada la primera etapa en la que nos pusimos frontalmente en contra, planteamos nuestros argumentos, contrarios a la aprobación de ahora es, bueno, a ver, en esta incertidumbre, ¿cómo colaboro? Hay tres caminos hacia adelante. A ver. Uno, que era el referéndum, que evidentemente no hay ambiente para llevarlo adelante. Ni las instituciones, ni los partidos, tirar abajo ni las instituciones, ni los partidos políticos, ni las organizaciones religiosas, no hay ambiente. Por lo tanto, ese recurso parece no estar. El segundo es qué va a pasar en la próxima legislatura. Si evidentemente es cierto que hay una proporción de opinión pública y de ciudadanía con una postura, en una de esas se ve reflejado en una integración parlamentaria. Como esto no requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, porque es una ley que se deroga parlamentariamente, por decirlo de algún modo, habrá que ver cómo sigue adelante. Y el tercer factor que está de por medio en este asunto es cómo se da la imagen, que es muy importante, créanme, que es muy importante. ¿Qué imagen de seriedad le da al país, a los países vecinos, a la región, al mundo internacionalmente organizado? Porque cuidado, que tener Naciones Unidas en contra no es las Naciones Unidas. Son los países más poderosos de todo el espectro, que nunca van a golpear por el lado de este tipo de normas. Son otros los ambientes internacionales y diplomáticos donde se recoge un error de un proceso mal llevado, que ese es el que también me preocupa mucho. Entonces yo creo que hoy tiene que haber una acción que tenga en cuenta cómo se va a reglamentar todo esto, cómo se va a controlar 20 hectáreas, 30 hectáreas controladas por los policías, por los militares, cómo se van a dar los permisos, con qué garantía, estuvo hablando, por ejemplo, lo que tiene que ver con las cárceles, su posible qué trazabilidad va a haber, qué no va a haber, un poco lo que decía Washington. Digo, en Naciones Unidas una de las cosas que siempre preocupó es la discriminación del consumidor. Yo tengo 3 parejas consumidoras que se reúnen un sábado de noche. Una consume alcohol y va al comercio de la esquina y compra alcohol. El otro es consumidor de marihuana, la otra pareja, van a una farmacia, supongamos, y compran. Y el tercero, con todo derecho, dice, no, mira, lo nuestro es la cocaína. Ahora, el tercero va a buscar el narcotráfico de la esquina, narcotraficante de la esquina. No estoy proponiendo nada, lo que estoy diciendo es que todo tiene un camino. Yo reconozco, quiero dejar dicho una cosa así con claridad. El tocar una franja o una faja del narcotráfico no quiere decir golpear al narcotráfico. Es decir, lo pesado del narcotráfico son las drogas sintéticas que ya están en Argentina, donde realmente hay muchísimo dinero que da por 20 el resultado económico, y son las otras drogas más complejas, inclusive los psicofármacos. Esta es una porción, pero el narcotráfico es otra cosa y se maneja desde otros parámetros, incluso sobre esta misma sustancia, que tiene alternativas según la trazabilidad, ¿no? Tenemos que hacer una conclusión mínima. ¿Un comentario mínimo para cerrar? Sí, yo insisto, si es el colofón de la situación, yo insisto en la necesidad de que, como comunidad, yo quiero rescatar los nombres que vi integrando el área técnica de seguimiento. Por supuesto, si uno fuera a integrarla también pondría a otras personas, pero puedo vivir y estoy muy satisfecho con los nombres que he visto en la Comisión Científica, que es va a ser el factor de regulación. Claro, como uno presume la honestidad intelectual, si hay un desborde, hay un desmadre, pasa algo que realmente no queremos la sociedad que pase. Y hay un equipo técnico de seguimiento que informe al Parlamento y al Poder Ejecutivo, no hoy,
porque esos son informes anuales. Bien. Bueno, creo que por ahí hay una garantía. Ahora, me preocupa mucho la reglamentación y me preocupa muchísimo cómo se va a presentar, porque es mucho más importante prácticamente en la práctica la reglamentación que la propia ley. Bueno, sí.